Hola, ¿qué tal está? Comentario de un texto de Epicuro. El texto en el que me voy a centrar haciendo un análisis o realizando un análisis minucioso frase a frase será un fragmento de la carta a Meneceo, que era un discípulo de Epicuro, y al hilo de estos comentarios o explicaciones que realizaré, pues también analizaré sus ideas principales, las ideas principales de este fragmento, que en realidad son 3 párrafos nada más, y relacionaré el pensamiento de Epicuro con otros pensadores o con otros sistemas filosóficos. Y también opinaré sobre la vigencia actual del pensamiento ético de Epicuro y sobre la relación entre felicidad y placer. Comienzo con el primer párrafo, lo voy a leer y lo voy a ir comentando paso a paso. Dice Epicuro, o escribe Epicuro: cuando decimos que el placer es la finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos o a los que se dan en el goce, como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo o malinterpretan nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Efectivamente, porque Epicuro, que instaló la escuela del jardín en Atenas, pues cerca de la Academia de Platón, pues realmente una especie de casa de campo, consideraba que aunque su filosofía se basa en el placer, él hablaba de placeres moderados y necesarios, no placeres inmoderados e innecesarios. En cuanto a que el placer es la finalidad, se refiere Epicuro a que buscamos estar bien, no tener dolores, no tener turbación en el alma, o sea, preocupaciones, etc. Y eso ya supone un cierto nivel de placer. Para Epicuro eso es algo incuestionable para él. Por eso él también prefería los placeres, podemos decir, de la mente, los placeres mentales o espirituales, a los placeres corporales. No se trata de que rechazara los placeres corporales, que tampoco es eso, pero sí que consideraba que los placeres del intelecto, de la amistad, pues son superiores a los placeres puramente materiales, como el comer, y otros placeres como el placer sexual, etc. En ese sentido, realmente no es que él rechazase esos placeres corporales, no los rechazaba, pero siempre consideraba que tendrían que ser con moderación esos placeres corporales o placeres materiales, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, por eso él insiste en que no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, en el pensamiento, en la mente, es lo fundamental para ser feliz, porque él buscaba la felicidad a través de estos placeres moderados. En ese sentido, muchas veces se ha malinterpretado el hedonismo de Epicuro, porque hedone en griego, como se sabe, significa placer, considerando que Epicuro lo que incitaba a sus discípulos, por cierto, él admitía a mujeres, a niños, a jóvenes, a esclavos, a libres, a todo tipo de personas, a sus charlas filosóficas, éticas, porque él creó el epicureísmo, que es una doctrina ética helenística, hacia el año 300 a.C. aproximadamente. En ese sentido, él, por supuesto, le gustaba vivir bien, pero dentro de unos límites, o sea, sin excesos. Diríamos que el punto medio en la conducta para él era algo fundamental. No hay que olvidar que el propio Epicuro no pudo asistir a las lecciones, a las clases de Aristóteles por unos pocos años, porque llegó a Atenas poco después de que hubiera fallecido ya Aristóteles en el exilio, en la isla de Eubea, de donde era su madre, pero realmente él leyó las obras, por supuesto, de todos los grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, etc. Y realmente estaba de acuerdo con bastantes cuestiones de las que afirmaba en su Ética Nicómaco y en otras obras el propio Aristóteles. Lo que sucede es que él le dio una serie de interpretaciones diferentes a lo que para él era la vida feliz y que en muchos aspectos coinciden con lo que pensaba Aristóteles, aunque se distinguen de lo que desarrolló el propio Estagirita. En ese sentido, claro, él rechaza, como él mismo dice en este fragmento, los placeres de los disolutos, de los que se dedican a orgías, a excesos, etc., porque eso perjudica al cuerpo y perjudica la mente o el alma. En ese sentido, él buscaba la ataraxia, la tranquilidad del alma, y eso le parecía lo fundamental, porque si estamos tranquilos, no tenemos preocupaciones o preocupaciones excesivas, pues somos más felices o somos felices. Y de hecho lo remarca el propio Epicuro en el siguiente párrafo, en el que dice: pues ni banquetes, ni orgías constantes, ni disfrutar de muchachos, ni de mujeres, ni de pescados, ni de las demás cosas que ofrece una vida lujosa, engendran
una vida feliz, sino un cálculo prudente que investigue las causas de toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación que se adueña del alma. En este párrafo, que son 4 líneas, quiero comentar algunos aspectos. En cuanto a lo de disfrutar de muchachos, se refiere pues, a placeres sexuales con chicos y con chicas también, porque eso tampoco lo deja de decir, habla de mujeres también, también de la comida, los pescados, etcétera, porque en aquella época, en la Atenas antigua, en la Grecia antigua, la homosexualidad pues era algo normal, igual que la heterosexualidad. Eso estaba a la orden del día, en el sentido de que no se veía como algo raro, extraño, etc. Lo que sí había era, pues, desgraciadamente, un apartamiento de las mujeres, al gineceo, al cuidado de los hijos, etc. Y eso sí estaba mal, pero había libertad sexual en ese sentido completa. En ese aspecto también hay que decir que, pues, claro, él insiste en que una vida lujosa no necesariamente es una vida satisfactoria o feliz, porque también hay una serie de peligros con los lujos, con los excesos. Y él también considera que hay que pensar y tener prudencia, por eso habla de un cálculo prudente para analizar nuestras decisiones, por qué tomamos las decisiones, cosas a favor, cosas en contra de cada decisión, hasta donde se pueda saber, porque no se puede saber el futuro, como es lógico, pero sí pues una actitud de prudencia le parece absolutamente necesaria. En esto pues coincide con Aristóteles también. Y también da mucha importancia a estar pendiente de analizar las opiniones para no caer en falsas opiniones, precisamente, porque muchas veces la ignorancia es la que produce el dolor del alma, las preocupaciones y otra serie de situaciones que perturban la tranquilidad de la mente, lo que ellos llamaban la ataraxia. Eso también le parece algo a considerar siempre en las acciones, en los comportamientos, en las conductas de las personas. Y ya en el último párrafo, en el tercer párrafo de este fragmento de la carta a Meneceo, escribe Epicuro: de todas estas cosas, el principio y el mayor bien es la prudencia. Se entiende que diga esta frase Epicuro porque la prudencia es calcular las consecuencias previsibles o probables o posibles de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, bueno, más bien de acciones y decisiones porque los pensamientos son algo interno. Y en ese aspecto, pues hay mucha gente, según Epicuro, que es imprudente, que no piensa antes de actuar, etc. Y eso lleva a una serie de peligros, de dificultades, de complicaciones en la vida, que a ser posible conviene no tenerlas. Por supuesto, el propio Epicuro es consciente de que hay muchas cosas negativas y positivas en la vida y las adversidades, pues en muchas ocasiones no dependen de nosotros, con lo que no se pueden evitar. En eso está de acuerdo con otras escuelas éticas helenísticas, como los estoicos, los escépticos y otras escuelas, ¿no? Éticas. Por eso dice lo siguiente: por ello la prudencia es incluso más apreciable que la filosofía. De ella nacen todas las demás virtudes, porque enseña que no es posible vivir feliz sin vivir sensata, honesta y justamente, ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir feliz. Por lo tanto, la sensatez, la bondad, la honestidad, la verdad nos ayudan a vivir felices. Y en ese sentido, es como una especie de ética también del sentido común, del término medio, en cierto aspecto, porque aquí diferencia la prudencia de la filosofía, como si fuera algo aparte de la filosofía, pero bueno, la prudencia se puede también encuadrar dentro de lo que es la ética filosófica, del pensamiento filosófico, pero bueno, es una forma de darle una mayor importancia o relevancia a la prudencia, pero en realidad pertenece también al ámbito filosófico, como es lógico, y él mismo, pues aquí lo quiere decir de esta manera, pero él lo entendía como parte propia de la ética filosófica también, o al menos yo así lo interpreto. Por otra parte, las virtudes, las bondades, podríamos decir, en la vida, están unidas a la vida feliz y el vivir feliz, dice el propio Epicuro, es inseparable de ellas. En definitiva, ¿qué son estas virtudes? La sensatez, la honestidad, la veracidad o sinceridad, si se quiere, la justicia, son valores éticos y son también a la vez virtudes, es lo mismo. Por tanto, todo esto pues hay que considerarlo en lo que supone y en lo que vale para conseguir pues una cierta felicidad en la vida, que por supuesto Epicuro es consciente de que hay cosas que no podemos controlar
Y en eso está de acuerdo con el estoicismo, con Zenón, con Crisipo y con otros pensadores estoicos, por supuesto, y por supuesto con Séneca y con Epicteto y otros, muchos pensadores también, pero realmente a veces se insiste demasiado en que el epicureísmo es como lanzarse una vida de lujos y de placeres sin medida, y eso no es lo que proponía el propio Epicuro, sino todo lo contrario. De hecho, en la parte última de su vida, pues poco antes de morir, pues realmente él tenía cálculos en el riñón, parece ser, y bueno, se quejaba de dolores agudos, pero también desarrolló el tetrafármaco. No hay que tener miedo ni al dolor, ni hay que tener miedo a la muerte, ni a la vida, ni a poder hacer las cosas que queremos, porque sí podremos hacerlas, etc. En ese sentido, pues él consideraba que la moderación es la base de la ética y sobre todo la inteligencia y la prudencia. Por lo tanto, los consejos que da Epicuro para ser feliz son bastante fáciles de entender. Es llevar una vida agradable. Por ejemplo, él insiste mucho en la importancia de la lectura, del saber, del conocimiento, del aprendizaje. También, por supuesto, él escribió muchos libros. Por supuesto, destaca el valor de los viajes para conocer, para hablar con otras personas, ver otros ambientes, ver otras ciudades, ver monumentos, etcétera, conocer el mundo, en definitiva. Eso nos hace tener una vida más feliz. Y también, por supuesto, cuidar la salud, practicar un cierto nivel de ejercicio físico para estar mejor. Bueno, ese adagio clásico, mens sana in corpore sano, pues estaría de acuerdo con él totalmente Epicuro. Por otra parte, diríamos que el epicureísmo tiene puntos de contacto claros con el estoicismo, porque ambos movimientos filosóficos o éticas helenísticas están de acuerdo en que la ataraxia, la tranquilidad de la mente o la serenidad del alma, que es lo mismo, es algo fundamental para ser feliz o para intentar ser feliz de la mejor forma. Por supuesto, también Epicuro es consciente de que una felicidad absoluta solo existiría para los dioses, pero se pueden buscar momentos de felicidad, de serenidad, de tranquilidad. Esto no quiere decir tampoco que Epicuro desdeñe las pasiones, las emociones, porque son parte importante de la vida, para él también, pero tienen que ser unas pasiones y emociones controladas, en cierto sentido, por la prudencia, vamos a decir, para que tampoco ese exceso de pasiones nos altere o nos perjudique en nuestra vida. En ese sentido, por supuesto, él está de acuerdo en que somos seres especialmente emocionales, por eso habla de la prudencia precisamente y de la sensatez, porque sabe que la tendencia humana es a descontrolarse precisamente en el mundo de las emociones, de los sentimientos. Pero, por supuesto, él también da mucha importancia a los sentimientos positivos, al amor, a la fraternidad, a la solidaridad, etcétera. Eso independientemente de que él considera que no hay que intervenir en política, porque la política para Epicuro es una fuente de turbaciones, de preocupaciones, de situaciones negativas. En ese sentido, aquí discrepa de lo que decía Zenón de Citio, el creador del estoicismo y en general la escuela estoica, que decía que había que participar en política precisamente para mejorar pues la vida en las ciudades-estado de la época, de la antigua Grecia. Y en ese sentido, pues hay una clara discrepancia entre el estoicismo y el epicureísmo, porque realmente también hay más diferencias. Por ejemplo, en relación con los dioses, Epicuro considera que si existen, pues están en sus mundos especiales, divinos, pero no se preocupan para nada de los asuntos humanos, ni para beneficiar ni para perjudicar a los seres humanos. En ese aspecto, pues también es un planteamiento que se distingue de otros planteamientos religiosos y filosóficos de la antigüedad. Por otra parte, hay que diferenciar también a Epicuro de Platón, porque Epicuro seguía las tesis de los atomistas, con lo cual se puede decir que es una filosofía materialista, a diferencia de Platón, que es un pensador idealista, o de pues también Aristóteles, que es un pensador realista, y realmente también hay pues, cosas similares entre Aristóteles y Epicuro, por ejemplo, en el ámbito de lo que existe después de la muerte, que para Epicuro es la nada, porque para Epicuro no hay pervivencia del alma después de la muerte. En eso coincide pues con Aristóteles, con los atomistas y con otros pensadores. En ese aspecto me parece que
el pensamiento ético de Epicuro, yo diría que estoy convencido de que su pensamiento está muy vigente en la actualidad, porque se trata de vivir según pues, una serie de planteamientos propios de la prudencia, efectivamente, del sentido común, pero eso no quiere decir tampoco que no haya que tener a veces actitudes en la vida con un riesgo controlado, porque esos riesgos controlados son buenos para la vida. De hecho, en la vida hay que tener una cierta dosis de audacia, de ambición, de no quedarse con lo que ya se tiene de una manera conformista. Por ejemplo, él estaría en contra de los conformismos en la vida. Y, por supuesto, a veces hay que tomar algunos riesgos controlados para mejorar la vida, o intentarlo al menos. Y en ese sentido, pues podemos decir que su filosofía cada vez está siendo más analizada, más estudiada. Salen muchísimos libros sobre el epicureísmo continuamente, artículos, vídeos, podcasts, etcétera, etcétera. Porque realmente es una filosofía de vida la que propone Epicuro, la del hedonismo, que es un hedonismo activo. También él da mucha importancia a la creatividad a nivel cultural, a nivel intelectual, y por supuesto aprecia todas las artes, la pintura, la música, la arquitectura, etcétera. Aprecia la belleza también Epicuro. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.